hay muchas personas que seguramente tienen ecos muy variados de Aucán, pero aquí para nivelar las informaciones también tenemos que recordar que ha sido muy activo y ha sido un actor importante en derecho internacional en Naciones Unidas, y ha sido un actor que ha estado en las largas negociaciones de esta declaración, que tienen como 23, 25 años de trabajo, y que después ustedes leen una declaración con 42, 43 artículos, no sé, y nadie sabe lo que ha significado, cuántos debates, cuántas contradicciones hubo que superar, cuántas contradicciones dentro de los poderes del Estado se logra para llegar a un acuerdo y llegar a esta declaración. Aucán tuvo una participación entre los años 93 al 98, 99, fue un observador de Guatemala de Naciones Unidas. Él ha sido asesorado a algunos países como Perú, Ecuador, y desde el punto de vista de su formación académica, fuera de hacer sus estudios de Derecho, tiene unas formaciones en Derecho Humanitario en la Escuela de Roma y en la Escuela de Ginebra. Tengo el agrado y el honor de dejar la palabra a Aucán Wilcamán. Muchas gracias, Ana, por presentarme y todas esas palabras que ha dicho sobre mi persona. Agradecer en primer lugar a cada uno de los que ha organizado esta reunión. Saludar a quienes conozco por muchos años, porque vengo acá como Ana ha puesto en conocimiento. Personas que conozco largo tiempo, además quienes muchos me han recibido muy bien, me han apoyado en muchas cosas, porque venir de una comunidad mapuche del sur de Chile es difícil llegar a Ginebra y poder realizar actividades en el marco del sistema internacional, poder influir en la política internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas es una cuestión compleja. Sin embargo, lo hemos aprendido con muchas personas, estando en esta ciudad como en otros lugares. Por tanto, saludar a todos los amigos y amigas. Verdaderamente sí, yo llegué hace mucho tiempo aquí a Ginebra, incluso estaba entre ser menor de edad y haber cumplido la mayoría de edad, como dice en la legalidad. Por tanto, hace un buen rato estoy por aquí conociendo cómo funcionan muchas cosas que afectan a los pueblos indígenas en cualquier parte del mundo. Bueno, son dos temas que vamos a conversar. Vamos a hablar del derecho a la libre determinación y específicamente cómo nosotros estamos implementando en Chile el derecho a la libre determinación mapuche. En segundo lugar, vamos a conversar de la idea que tenemos sobre instalar en Chile una comisión de esclarecimiento histórico mapuche, qué es lo que implicaría esto en términos prácticos, hacia dónde se orientan, qué asunto queremos obtener. Antes, sin embargo, quiero también informar que yo estoy aquí porque Chile en esta presente semana estuvo rindiendo examen ante el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, los 2 primeros días, y por supuesto los pueblos indígenas y los organismos no gubernamentales tienen una oportunidad para presentar informaciones propias ante el comité. Y he venido a hablar ahí prácticamente de 2 asuntos, lo que tiene que ver con el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en general y en particular de los pueblos indígenas en Chile, porque hoy día ese comité dispone de nuevas herramientas jurídicas para verificar cómo el Estado de Chile cumple esos compromisos internacionales. Y también estoy en la reunión del mecanismo de expertos de derechos de los pueblos indígenas,
un órgano subsidiario del Consejo de Derecho Humano, del cual informa y aporta asuntos temáticos. Bien, desde el 13 de septiembre del 2007, todos los pueblos indígenas somos titulares del derecho a la libre determinación. Y ser titulares del derecho a la libre determinación implica varios asuntos. Varios asuntos en la vida que puede determinar el destino o prácticamente da cuenta de un conjunto de situaciones que imposibilitan ejercer ese derecho. Una vez que terminó la discusión aquí en Ginebra, después de 25 años, 20 del cual de mi vida estuve involucrado en eso, en ese proceso normativo, y una vez que se adoptó en la Asamblea General de Naciones Unidas el derecho de libre determinación, ese derecho se traslada al campo de los pueblos indígenas. Por tanto, son los pueblos indígenas, y entre ellos los mapuche, los que le pueden dar formas, los que pueden aplicarla, los que pueden ejercerla. Y en ese sentido, después del 13 de septiembre del 2007, los mapuches nos preguntamos en Chile, ¿cómo implementamos ese derecho? Eso significa una capacidad de gobernarnos. ¿Cuántos mapuches estamos en condiciones de ser gobernantes? ¿Cuánto estamos preparados para decir, hoy formamos un gobierno al amparo del derecho internacional? Fue la pregunta que nos hicimos una vez adoptado ese instrumento que Ana ha hecho referencia. Ahí nos dimos cuenta que carecíamos de un conjunto de situaciones que limitaban la capacidad mapuche de ejercer ese derecho. Las raíces de esas limitantes en el campo mapuche son varias. Y entonces dijimos, ¿qué hacer? Hoy somos titulares del derecho a libre determinación. No le podemos otorgar esa facultad a los estados ni a ningún otro órgano, porque si así fuera dejaría de ser derecho a libre determinación. Entonces planteamos la necesidad de instituir, de constituir una escuela para el autogobierno mapuche. Y en esa escuela para el autogobierno mapuche debiéramos discutir todos y cada uno de los asuntos que comprende el derecho a libre determinación. Todos y cada uno de los asuntos. Entonces, creamos esa iniciativa y hoy estamos discutiendo qué hacer con el derecho a libre determinación, cómo implementarlo en esa instancia y en esa escuela. Y prácticamente nos hemos encontrado con 4 asuntos fundamentales después de 5 años de debatir esto. Porque una vez que fuimos titulares, no estábamos en capacidad de ejercer el derecho. Entonces, a los 5 años de vigencia de esta escuela, nos hemos encontrado que el primer punto que tenemos que realizar es definir si hay voluntad o no hay voluntad mapuche para ejercer el derecho de autodeterminación. Pero este asunto de la voluntad es válido para cualquier pueblo indígena. El primer asunto entonces es la voluntad. Y nos encontramos que la voluntad mapuche está comprometida con otros previo y no hay voluntad comprometida con el pueblo mapuche. El sujeto mapuche, el individuo mapuche, la persona mapuche, su voluntad está comprometida ya sea con el partido político, con la política del gobierno, con las religiones y las sectas. Por tanto, no hay voluntad. Es el primer asunto que nos dimos cuenta en esta escuela, que no hay voluntad. Porque el derecho de autodeterminación implica una voluntad colectiva. Y la pregunta es, ¿qué es primero, la voluntad colectiva o la voluntad individual? Y el asunto es que parte por la voluntad individual.
de cada individuo, de cada persona, de cada mujer mapuche, que diga yo me involucro en este proceso y como resultado final es la voluntad colectiva, y al tener voluntad colectiva ese pueblo puede estar en capacidad de decir hoy formamos un gobierno al amparo del derecho a la libre determinación. Y ahí está el problema principal, porque hemos sido objeto de un largo proceso de colonialismo y domesticación. Y el proceso de colonialismo y domesticación chilena ha sido verdaderamente dañino con nosotros. Y prácticamente cuando uno identifica si estos factores de colonialismo y domesticación son tan dañinos, ¿qué capacidad hay para comenzar a despojarse de esa práctica del colonialismo y la domesticación? ¿Qué capacidad, qué voluntad hay? Y ahí nos encontramos nuevamente con que esa voluntad está comprometida con otro, y por lo tanto no hay voluntad colectiva mapuche. Y es por eso nosotros nos explicamos que a pesar de ser titulares del derecho a libre determinación, los pueblos indígenas siguen viniendo a Ginebra para debatir este derecho con los gobiernos, porque es el reflejo más evidente, es el reflejo más fidedigno del colonialismo y la domesticación. Hace 3 semanas en Nueva York se discutía en el foro permanente si el derecho a libre determinación discutirlo con los gobiernos. Personalmente me parece que no es nada más que el reflejo de la domesticación y el colonialismo, que sigue esperando que otro sujeto, que otra institución, que otro elemento determinen por él. Y la misma situación aquí en Ginebra, en esta sesión que estoy participando, cuando los líderes indígenas le siguen reivindicando al colonizador discutir sus derechos, cuando ya desde el punto de vista de la norma ya está eso resuelto, porque en definitiva hoy día el derecho a libre determinación está en el campo estrictamente de los pueblos indígenas y de los mapuches en particular. Por lo tanto, cuando la comunidad internacional nos pone a disposición una herramienta, tenemos grandes desafíos, grandes imperativos que resolver nosotros. ¿Demostramos capacidad de uso adecuado de ese derecho o simplemente no hay capacidad? No hay capacidad. Y si no hay capacidad, entonces la ruta de los pueblos indígenas será peregrinar por el mundo, denunciando, protestando, reivindicando, y sin embargo, por otro lado, disponen de una gran herramienta que es el derecho a libre determinación, que le permite autogobernarse. Y eso lo encontramos en Chile, en términos prácticos. Como por ejemplo los mapuches buscando cupo en los partidos políticos para ser candidato a concejal o alcalde, buscando espacio para ser candidato a consejero de un órgano que ha creado el Estado. Y el mundo le ha puesto en las manos una herramienta para autogobernarse. Y siguen buscando. Eso significa que hay un problema serio entre nosotros, que no es otra cosa que el colonialismo y la domesticación que ha hecho el Estado chileno con los mapuches. Por tanto, estamos en un gran dilema los mapuches hoy. Pero ese dilema no es solamente con los mapuches, es con todos los pueblos indígenas. Y es por eso los indígenas evitan discutir el derecho a libre determinación y prefieren venir a estas reuniones de Ginebra, seguir hablando de otros derechos, cuando antes y al mismo tiempo disponen de una poderosa herramienta que podrían constituir mañana, si hay voluntad, un gobierno propio al amparo del derecho internacional, del cual la comunidad internacional tendría que reconocer. Porque el derecho a libre determinación se ha convertido en uno de los derechos humanos más relevantes. Por tanto, hoy día nadie se puede oponer al derecho a libre determinación, ningún gobierno, porque si se opone un gobierno se está oponiendo a uno de los derechos humanos más importantes de la comunidad internacional que ha adoptado esa norma. Por tanto, nosotros la idea es que tomemos esa herramienta del derecho internacional y lo apliquemos. Y ahí nos encontramos con esta situación que ya he señalado. Entonces,
El primer problema que tenemos los mapuches hoy día es la falta de voluntad. La falta de voluntad. Y ahí está el problema principal. ¿Y cómo lo hemos discutido? En esta escuela para el autogobierno, que ha sido muy útil porque nos permite diagnosticar, ya no lamentarnos de lo que ha sido el tratamiento del Estado chileno con nosotros o de los Estados con los pueblos indígenas. El punto es que ha permitido identificar dónde están nuestras debilidades individuales y las debilidades colectivas de los mapuches. Una segunda cosa que hemos encontrado en la Escuela para el Autogobierno es que nos proponemos formar un contingente de mapuche, una dotación de mapuche con mentalidad y capacidad de gobernante, y no de votante, ni de reclamante, ni de protestante. Sentí la protesta política, para precisar el concepto. Por tanto, queremos formar una dotación de mapuche con capacidad y mentalidad. Y el problema, como es de falta de voluntad, el problema entonces radica en la capacidad y mentalidad, y nos hemos encontrado con que los mapuches hoy día están preparados para concurrir permanentemente a las votaciones del Estado. Están preparados para aceptar las políticas públicas del Estado chileno. Están únicamente preparados para mejorar una u otra norma, pero no están preparados con mentalidad ni capacidad de gobernante. Necesitamos mapuche con mentalidad y capacidad gobernante, tanto desde la comunidad, desde los que estudian, desde los que son profesionales y del exterior. Necesitamos mapuche en Ginebra, en Luzán, con mentalidad y capacidad de gobernante. Es el desafío para mí ser mapuche de hoy. En el desafío político, por supuesto, de ejercer, de implementar los derechos y tener una ruta propia. Una tercera cuestión se refiere a qué sistema de gobierno queremos tener los mapuches. ¿Es el gobierno tradicional que había ante la era colonial o un gobierno tradicional durante las relaciones con el Estado chileno? ¿O vamos a tomar los gobiernos de los sistemas clásicos que nos ofrece el mundo? De los estados como tal, propiamente tal. Puede ser el tradicional o los sistemas de gobierno clásicos. O tenemos que hacer una combinación, porque hay que ver qué operatividad tiene, qué efectividad, qué eficacia tiene la eficacia de los sistemas de gobiernos tradicionales con el mundo que vivimos hoy. ¿Es un reclamo legítimo o es una herramienta eficaz que puede permitir las relaciones multilaterales en el mundo en que vivimos? ¿Es eficaz un sistema de gobierno tradicional que exige un conjunto de situaciones para operar en el mundo global y el mundo multilateral? O posiblemente tenemos que combinar, y ahí la tercera cuestión, el sistema de gobierno estamos discutiendo. Y cuando nos hemos encontrado que el sistema de gobierno también ha sido fuertemente golpeado, deteriorado como institución ancestral y del cual disponemos hoy día, entonces posiblemente tenemos que adecuar, tenemos que reconfigurar un sistema de gobierno adecuado al mundo que vivimos. Esa es la tercera cuestión que nos hemos dado cuenta para poder ejercer el derecho a libre determinación. Lo demás son buenas palabras. En cuarto lugar, tenemos que ver cómo en el mundo en que vivimos adoptamos un estatuto. Solamente, claro, muchas personas mapuche dicen, no podemos estar discutiendo igual como los chilenos de tener estatuto y constitución. Yo podría decir sí y no. Mi posición ha sido sí y no. Sí desde el punto de vista histórico, pero desde el punto de la actualidad necesitamos una norma, un estatuto que de la sola lectura se desprende qué es lo que están planteando los pueblos indígenas. Sea un estatuto más extenso o menos extenso, da lo mismo, basta con que cualquier persona en el mundo quiera conocer
¿Qué sistema de gobierno están impulsando e implementando estos indígenas? Tendría que ser en esa norma escrita. ¿Y por qué yo personalmente prefiero lo escrito? Porque hoy día estamos amenazados, estamos en una inseguridad, hoy día estamos en una invasión permanente de la globalización, de la política que el Estado chileno hace con las comunidades mapuche. Entonces la única manera de salvaguardar, de identificar, de deslindar, de marcar la frontera institucional del Estado y la frontera indígena es mediante un estatuto que describa de manera clara y elocuente cada uno de esos puntos que eso contiene. 4 asuntos entonces para nosotros son elementales y previos. Mientras los mapuche no demos estos 4 pasos previos, vamos a disponer de una declaración de alta significación, pero poco eficaz, porque los indígenas no se han puesto a discutir cómo implementarla. Y es el gran desafío mapuche y no mapuche, y las personas y de todos los pueblos indígenas. Entonces ya he señalado que es más cómodo seguir debatiendo con los gobiernos, que les sigan concediendo derechos. Ya los derechos están reconocidos, no es una concesión, están reconocidos, ahí están. Ahí está la norma, úselo. Y el problema grande que a mí me preocupa es que en algún momento puede ser la conclusión que la actual generación mapuche no tenemos capacidad de autogobernarnos. Y puede ser una conclusión en esta escuela que no hay capacidad, no hay mentalidad. Y si no hay, sería bien saber que no hay, pero no aparentar en el mundo atribuyéndole responsabilidad al otro cuando hoy día dispone de una herramienta que podría marcar frontera y determinar su destino. Yo no le atribuyo responsabilidad al Estado chileno desde el 2007 en adelante en este tema del derecho a libre determinación. Y sigue teniendo responsabilidad en otros asuntos, en los actos represivos, en la falta de protección del derecho a la tierra, de otras maniobras políticas que impulsa permanentemente, como la consulta que anunció la presidenta Michelle Bachelet en el mes de junio del mes pasado, que son toda una maniobra distractora que no tiene ningún destino, contraria incluso al derecho de autodeterminación, contraria al espíritu de la autodeterminación, contraria a ese derecho, esa consulta que han anunciado. El punto está del lado de los mapuches cuando ejercen ese derecho, no solamente como un ejercicio colectivo y aislado, sino como una forma de cautelar, de proteger y de marcar la frontera entre el uno y el otro. Entonces ahí está el desafío prácticamente de este asunto del derecho a la libre determinación. Incluso algunos discuten, pero el futuro mapuche está ligado al futuro del pueblo chileno. Yo podría decir parte de ello, pero en cuanto al derecho a libre determinación, no está supeditado a la historia del pueblo chileno. Absolutamente no. Porque a partir del derecho a libre determinación, los mapuche podemos constituir, auto-otorgarnos una especie de asamblea constituyente y adoptar un estatuto y adoptar finalmente un gobierno. Y nos está esperando si la constitución política sea más democrática y menos democrática. Claro, si pensamos que las constituciones políticas van a ser más democráticas, es un acontecimiento futuro incierto. Yo no sé cuándo. Eso es futuro e incierto. Pero lo cierto hoy que somos titulares del derecho a libre determinación y tenemos una norma que respalda ese derecho. Eso es cierto. Por lo tanto, debiéramos abocar nuestra energía y nuestra fuerza, nuestro entusiasmo a materializar, darle forma al derecho de libre determinación. Como vamos a conversar y hay momento de pregunta, vamos a pasar al segundo punto que se refiere a la idea de una comisión de esclarecimiento histórico mapuche. Quizá esta no es una idea nueva. Puede ser una idea muy antigua
y de alguna manera el Estado chileno ha tratado este tema. El día 16 de enero del 2013 nos reunimos varios centenares de mapuche alrededor de la ciudad de Temuco, en el histórico Cerro Ñelol. Allí, prácticamente, entre todos los puntos que hablamos, dijimos que la llegada del Estado chileno con el uso de la fuerza militar, esos actos son constitutivos de un crimen de lesa humanidad. No solo porque usurpó, tomó y confiscó las tierras mapuche, sino por los intentos de exterminio y hechos de exterminio con la población mapuche. Por lo tanto, además de constituir un crimen de lesa humanidad, el Estado como punto de partida debiera pedir perdón. Y evidentemente teníamos un presidente anterior, el ex presidente Sebastián Piñera, responde y dice no, que no está en absolutamente de acuerdo con pedir perdón ni reconocer el derecho de autodeterminación. Ustedes saben, en Chile ha cambiado el gobierno y han nombrado un intendente en la región nuestra. Y el intendente Francisco Huenchumilla, entre los primeros actos públicos que ha efectuado, ha pedido perdón. En definitiva, ha tomado un punto del movimiento mapuche, que nos parece bien. El asunto, ¿es suficiente el perdón? No es suficiente el perdón, porque hay perdón religioso. El Papa, el 1992, pidió perdón por acompañar la conquista en América, pero es un perdón simplemente simbólico. Nosotros estamos hablando de un perdón en materia de derechos humanos, o bajo los principios de los derechos humanos. En ese sentido, entonces, luego de que el intendente haya pedido perdón, no siendo un acto importante, pero no suficiente, para que el perdón sea completo, en nuestro entender, desde un punto de vista histórico, se deben esclarecer ciertos hechos. Y queremos esclarecer mediante esta comisión de esclarecimiento histórico todos y cada uno de los hechos que se ha cometido de parte del Estado chileno desde el momento que llega al territorio mapuche. Estamos hablando hasta 1881 en adelante, cuando toma control material mediante el uso de la fuerza militar. Por tanto, entonces esta es una comisión, podría ser muy similar a las comisiones que han habido en América Latina sobre derechos humanos, como en Guatemala, una comisión de esclarecimiento histórico, como en el propio Perú, como en Argentina. En Chile hay dos comisiones, la comisión Retis y la comisión Vales. Uno se referió a la tortura y el otro a otro crimen cometido durante dictaduras militares. Y como este asunto para nosotros es clave, porque es la única manera que una comisión de esclarecimiento histórico permita revelar y poner a disposición los datos que ha sido la llegada del Estado chileno al territorio mapuche, qué ha significado. A partir de ahí, esa comisión entonces puede recomendar medidas reparatorias, compensatorias, pero tiene que hacerlo bajo los principios y los parámetros del derecho y no arreglines políticos, que podría también suceder en la medida de lo posible, de lo que se puede hacer. Tiene que ser bajo los principios generales de los derechos humanos. Y por eso entonces que es una idea que hay que cuidar. Incluso nos hemos preguntado que posiblemente ni Chile ni los mapuches estamos todavía maduros políticamente para que haya una comisión de este tipo. Posiblemente no estamos en la madurez política colectiva. ¿Y por qué digo esto? Porque puede ser tanta la información que se puede revelar. Porque exactamente en los mismos años
que Chile tenía una guerra con Perú y Bolivia, el año siguiente los mapuches fuimos invadidos y nos ocuparon, tomaron y confiscaron nuestro territorio. Prácticamente, si uno mira desde el punto de vista histórico, es parte del pasado. Pero también hace algunos meses, Perú ha ampliado su territorio marítimo en el mismo contexto de lo que era la situación histórica Chile, Bolivia, Perú y Chile con el pueblo mapuche. Por lo tanto, puede ser tan del pasado como puede ser tan del presente. Y en ese sentido, los mapuches disponemos de otra herramienta muy significativa que son los tratados. Ya ustedes sabrán todos que los mapuches, desde México al sur, excepto los yaquis, desde México al sur, es el único pueblo que celebró tratado con el Estado, con el sistema colonial hispano, y es el único pueblo que tiene tratado con el Estado chileno. Y el último tratado fue el de 1825, una vez ya constituido el Estado chileno. Y esos tratados, esos actos, están hoy día reconocidos en el artículo 37 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y establece que los tratados están plenamente vigentes de los pueblos indígenas y en particular de los mapuches. Por tanto, si uno tuviera que hacer una comparación entre Perú, Chile, Bolivia y los mapuches estamos en mejores condiciones desde el punto de vista jurídico de trasladar nuestros reclamos donde sea necesario y oportuno de hacerlo. Necesario y oportuno. Y hemos estado discutiendo qué hacer con los tratados. Tenemos otra herramienta en nuestras manos. ¿Qué hacemos? Y ahí tenemos algunas ideas que podemos conversarlo más adelante. ¿Qué hacer? ¿Cómo aplicar? ¿Cómo llevar esos tratados? Entonces, prácticamente esta comisión debe tener un mandato claro. Esta comisión debe señalar claramente qué asunto esclarecer. ¿Qué asunto esclarecer? ¿Qué periodo de tiempo esclarecer? Si comprende únicamente la relación Estado chileno y pueblo mapuche o también incluye la era colonial. Es un asunto del periodo de tiempo que va a esclarecer. ¿Cómo se va a componer esta comisión para que nos rinda un informe objetivo? Y para que prácticamente establezca recomendaciones aceptables. En la naturaleza de las recomendaciones, si son recomendaciones aplicables o simplemente son recomendaciones como la que hicieron ya el 2000. En Chile se hizo una comisión llamada Verdad y Nuevo Trato, en donde el gobierno tomó una propuesta de los indígenas y hizo una mezcolanza. Y puso a todos los pueblos indígenas en un mismo parámetro, no siendo todos iguales, no teniendo la misma historia, lo puso a todos por igual. Finalmente terminaron haciendo un aparente esclarecimiento y que finalmente todo se diluyó. Y además, desde el punto de vista histórico, los historiadores, hoy día contaminados por el indigenismo chileno que opera sobre nosotros, y por otro lado, además del indigenismo, la interpretación ideologizada de la historia que tienen los historiadores chilenos, incluso los amigos de la causa, los que tienen al menos una interpretación más objetiva, ideologizada. ¿Y qué es, por ejemplo, una interpretación histórica ideologizada? Por ejemplo, todos los historiadores hasta el día de hoy sostienen que los mapuches tuvieron una guerra. Y para mí es el mejor ejemplo de identificar la interpretación de la historia desde el punto de vista ideologizado. ¿Por qué ideologizado? Porque desde la era colonial hasta el día de hoy lo han reproducido, porque los españoles cuando llegaron a América y en Chile necesitaban algún adversario o enemigo y tenían que decir que estamos en guerra para justificar sus actos. Estamos en guerra. No había guerra, había invasión lo que había.
pero tenían que justificar para eliminar, para masacrar. Entonces es una interpretación ideologizada. Y en el caso mapuche, dicen los mapuches son los guerreros, y los mapuches también replican de la misma manera sin un entendimiento crítico de lo que puede ser esa conducta. Porque si así fuere, prácticamente los mapuches no tendrían nada que reclamar, porque hubo una guerra y la guerra tiene consecuencias. Las consecuencias se asumen todas. Y yo digo, no hay guerra, nunca ha habido guerra. Y ahí tenemos una discusión con los historiadores. Permanentemente tengo una discusión con ellos, con todos, incluso los que se entienden historiadores más comprensivos con hechos sucedidos con el pueblo mapuche. Entonces ahí estamos discutiendo todo este asunto en este momento. Por tanto, yo quiero simplemente compartir con ustedes lo que estamos haciendo, hacia dónde nos queremos proyectar. Estamos comprometidos con ejercer la autodeterminación. Y si el diagnóstico en la ruta nos dice que no estamos en capacidad porque el colonialismo nos ha destruido, bueno, esa será la situación. Y si así fuera, yo tendré que hacer otra cosa y no podría seguir hablando solo del entusiasmo, de la motivación temperamental. Yo tengo que hablar con verdadera posibilidad para ejercer ese derecho tan relevante como es el derecho a la autodeterminación. Muchas gracias. Muchas gracias.